Bueno, primero que nada, muchas gracias Daniel y a Luis por haberme dado la oportunidad de presentar lo que hago en México aquí con ustedes y mostrarles un poco de lo que hacemos. Vamos a cambiar de cultivo, esto no es maíz, es trigo, pero mucho de lo que hacemos se aplica casi de la misma manera en maíz, en soja o en otros cultivos. Y lo que voy a mostrar es cómo la complementariedad de la fisiología puede aportar a los programas de mejoramiento herramientas para hacer las cosas un poco más eficientes o aumentar las ganancias genéticas. Así que bueno, algunas cosas de las que voy a mostrar ya las dijeron François y María, y algunas cosas están en el medio entre lo que dice François y María. Así que vamos a ir primero un pequeño background, luego una descripción de cuáles son las características fisiológicas que usamos para aumentar el rendimiento en condiciones de calor y de sequía, luego cuáles son las últimas tecnologías a campo que estamos usando. Eso no quiere decir que sean las que más funcionan o las que hay que hacer, sino las que estamos probando, y luego por último cómo impactan el uso de estas tecnologías en el programa de mejoramiento y cuál es su aplicación en el breeding. Bueno, como dijeron Edith, François y María, las ganancias genéticas que tenemos, en este caso es en sequía y para trigo, son aproximadamente 1% anual, y eso indica que los breeders están haciendo las cosas bien, no es que están trabajando mal, pero esa ganancia genética no es suficiente como para cubrir las demandas que se estima que vamos a tener, por ejemplo, en el 2050. Lo que necesitamos son ganancias más altas y en este caso lo comparamos con datos de nurseries internacionales, y para hacer eso lo que nosotros pensamos que realmente puede aportar es la fisiología. ¿Y por qué? Como sabemos, la ganancia genética se logra con selección, y esa selección se puede dar por métodos convencionales, lo que se conoce como el breeding convencional, a través de un trait primario, como puede ser directamente el rendimiento. Y si no, puede ser lo que pensamos con el uso de herramientas complementarias, que pueden ser midiendo atributos fisiológicos o usando marcadores moleculares, o la combinación de ambos, más modelos. Y eso se conoce como physiological breeding o molecular breeding. Y bueno, nosotros creemos que eso es lo que hay que hacer y tratamos de aportarle a los breeders de CIMMYT conocimiento para que lo pongan en práctica. Para hacer esto nos basamos en modelos conceptuales. No es que los hayamos definido nosotros, esto se definió por los 70, no es nada nuevo, y nos basamos en cómo los cultivos producen el rendimiento. Y ese rendimiento está producido en cuántos recursos son capaces de captar, cuán eficientes son en usar esos recursos, tanto en condiciones de calor, sería la radiación, porque suponemos que no está limitado por condiciones hídricas, y en condiciones de sequía ese recurso principal es el agua. ¿Cuál es la eficiencia con que usan esos recursos para producir biomasa? Y cómo esa biomasa es trasladada a los granos, que es lo que nos importa en este caso de rendimiento de grano. Y bueno, cada factor de estas dos ecuaciones tiene características fisiológicas detrás que podemos medir en el cultivo y que nos pueden dar indicaciones de cómo son los diferentes genotipos. Y por ejemplo, para la intercepción de luz, tenemos atributos como cuán rápido cubren el suelo las plantas. Aquellos genotipos que cubren más rápido nos permiten evaporar menos agua y trasladar esa agua que no se evapora a condiciones más tardías, o el staging durante etapas de llenado de grano. En términos de eficiencia de uso del agua o de eficiencia de uso de la radiación, tener buen acceso al agua durante esos momentos y un sistema radical que nos permita cubrir la demanda atmosférica, creemos que es esencial. También para mejorar estos mecanismos, las características de fotoprotección que tienen las plantas nos pueden
dar diferencias significativas en genotipos, y en esos atributos tenemos, por ejemplo, las ceras o pubescencia o no pubescencia en los cultivares, la producción de antioxidantes y cuán diferentes son en la composición de pigmentos en las hojas. Y en eso podemos medir clorofilas A, B, el ratio entre las A y las B, carotenoides. Y también lo que vemos es cómo es el metabolismo. Y en eso vemos, afecta la eficiencia de uso de radiación y la eficiencia de uso del agua. Y en eso tenemos relacionado o caracterizado que creemos que la estabilidad de las membranas frente a golpes de calor puede ser importante, cómo es la fotosíntesis de la espiga o cuánto aporta la fotosíntesis de la espiga, cómo son las tasas de respiración y cómo son las tasas de fotosíntesis del cultivo, y para el caso de cultivos de sequía, cómo es la discriminación isotópica del carbono. Ya estuvo probado en Australia que seleccionando por eso se puede avanzar, obtener ganancias genéticas. Y por último, la partición, lo que sabemos o creemos que hay que avanzar es en temas de fertilidad del polen, y en la supervivencia de flores y en la removilización de los carbohidratos, cómo es la capacidad de los diferentes cultivares en términos de acumular carbohidratos en los tallos para condiciones de estrés, o cómo es la capacidad de removilizar los mismos. Y bueno, para tratar de caracterizar todas estas cosas, lo que hacemos es ir al campo y medir. Y bueno, por ejemplo, para caracterizar este green, lo más fácil es, como decía María, agarrar un sensor, en este caso es un Green Seeker, que mide índice verde y nos permite pasar por arriba del cultivo sin tocarlo y tener mediciones fáciles de senescencia. Y bueno, lo que encontramos midiendo diferentes poblaciones es que las tasas de senescencia y el valor de permanencia verde o este green está correlacionado con el rendimiento tanto en condiciones de sequía como de calor, o como de calor y sequía a la vez. Y bueno, las correlaciones difieren, pero eso a algún breeder que maneja números grandes le permite por lo menos descartar una gran parte de los cultivares en su selección. Y lo bueno es que para este trait ya hay marcadores asociados y se sabe dónde están. Entonces, el paso es, bueno, encontrar la herramienta y luego tratar de detectar marcadores moleculares para usar. Otro de los traits importantes que tenemos en estos ambientes de estrés es las raíces. Si queremos absorber agua, necesitamos caracterizar las raíces. Y bueno, el que haya medido raíces alguna vez sabe que es bastante frustrante y sabe que no se hace la medición en madurez, sino que se hace en floración, más o menos, o aproximadamente. En este caso es un muestreo de suelo, pero lo que quería ejemplificar es que para medir raíces tenemos que ir muestrear suelo, separar la muestra, lavarla, separar las raíces, pesarlas, teñirlas, y encima nos da un coeficiente de variación altísimo que todos nos frustramos, entonces nadie quiere medir. Y bueno, entonces ¿qué hay que hacer? Usar métodos indirectos para medir raíces. Uno de los métodos indirectos que tenemos y que sabemos que está asociado a las raíces es la temperatura del canopeo. Y bueno, la temperatura del canopeo es uno de los métodos que tenemos hasta ahora para medir más efectivos en breeding en trigo. Y es una de las herramientas más fáciles. ¿Por qué? Primero porque es rápido, son 10 segundos por plot. Agarrar el termómetro, apuntar y grabar la temperatura. Segundo, es barato. Un termómetro vale $100. Y tercero, es fácil y efectivo, sabemos que funciona. O sea, está probado ya que medir la temperatura funciona y que se puede usar en breeding. Y bueno, sabemos también que por algunos efectos genéticos, el uso de medición de temperatura de canopeo en trigo tiene que ser postergado más o menos hasta una F4 o F5. Entonces, este método sí sabemos, bueno, si queremos empezar un programa de mejoramiento, bueno, $100 no es tanto
podemos invertir para ayudar a la selección. Otro método indirecto y que estamos tratando de desarrollar con la gente de la Universidad de Texas es el uso de radares. Y bueno, esto es lo que no le gusta a María. Pasamos un radar, inventamos un carrito de bebé, le pasamos el radar por el campo, ese radar manda una señal, esa señal vuelve y el tiempo que la señal va y vuelve es lo que nos indica el radar. Todo muy lindo, parece fancy y prometedor y hasta nos da un mapita, buenísimo. Pero bueno, por ahora lo que el resultado nos muestra es que donde están las raíces, el radar nos dice que hay raíces. Bueno, es mágico, sí. No, lo que nosotros queremos es ver si la señal del radar nos da algo de la biomasa de raíces o no. Por ahora no lo tenemos. No es tan fácil discriminar esa señal, así que no se compren un radar por las dudas. Y menos en Argentina, que el costo está un poquito alto. Temas de estabilidad de membranas. Sabemos que la estabilidad de membrana está asociado a tolerancia en calor en muchos cultivos, no solo en trigo. Y bueno, la asociación no es enorme, no es como el número de granos, pero está asociado a la biomasa y al rendimiento. Entonces tenemos uno de los proyectos que tenemos ahora en calor, que es tratar de ver cuál es la diversidad genética que tenemos en estabilidad de membranas en trigo, y para eso estamos haciendo screening de genotipos. Y bueno, si comparamos aquí el daño que tienen las membranas de los genotipos de trigo comparado contra los checks, vemos que tenemos bastante variabilidad. Estos son nada más que 216 líneas, pero ya ahí estas eran land races de Irán, de México y líneas elite, pero cuando los comparamos con los checks, que son líneas elite, vemos que tenemos algunas líneas que tienen menor daño que las líneas elite. Entonces es una característica que sabemos que podemos usar. Y esa característica ya la estamos usando para generar cruzas con mayor tolerancia a la estabilidad de membranas. ¿Cuáles son las oportunidades de estos métodos? ¿O qué es lo que creemos cuál es la oportunidad de los métodos? Bueno, explorar justamente la diversidad genética. Hay más de 500 millones de accesiones en los bancos de germoplasma que hay que... A ver, están las semillitas ahí, pero nadie sabe cómo son. Entonces necesitamos métodos para poder hacer esos screenings y bueno, creemos que ir ahí a buscar características deseadas es la oportunidad, y para eso necesitamos hacer. Y bueno, ahora voy a mostrar cuál es el impacto de esta aplicación. Y bueno, como ven, nosotros también sembramos a mano, aunque tenemos plata para radares, sembramos a mano porque cuando hay que sembrar parcelitas de 50 centímetros, y eso es más fácil a mano que con una máquina. Bueno, en cuanto a explorar la diversidad genética, uno de los ejemplos es el uso de cruzas amplias con especies relativas cercanas al cultivo. Y en este caso, las cruzas con Tauchi nos permiten generar trigos sintéticos y que se sabe que pueden ser fuente de tolerancia a enfermedades, y lo que hemos visto nosotros es que permiten tener una mejor redistribución de raíces en cuanto a profundidad. Y esto lo vemos en una publicación que hizo Matthew Reynolds, que es el líder del grupo de fisiología, con Marta López, que era su postdoc, en donde cuando comparaban el rendimiento de las líneas Cinder, que es el sintético derivado, ¿no?, con los padres, esas líneas rendían más en condiciones de sequía y tanto rendían más en términos de grano como de biomasa, y tenían una distribución diferente en lo que era el perfil de raíces. En condiciones de sequía, esas líneas lo que hacían era reducir la cantidad de raíces que tenían en la primera parte del perfil, y esas raíces iban para abajo. O sea, tenían menor cantidad de raíces y peso de raíces en las primeras capas del perfil, y sí tenían mayor peso en profundidad.
Y bueno, esto mismo lo probamos en calor, a ver si usar sintéticos servía y cuando comparamos el sintético nuevo con la cruza que no era todavía elite seleccionada del todo, o sin estar cruzada por un convencional elite. Vemos que hay diferencias también en rendimiento y en biomasa, tanto a floración como en madurez, en casos de calor. Y estas diferencias en general estuvieron dadas por diferencias en atributos que están referidos a la eficiencia de uso de la radiación, como son la temperatura del canopeo o índices que indican diferencias en la disipación de la radiación. Bueno, otro ejemplo es hacer cruzas estratégicas basadas en características fisiológicas, y para eso, como dije, usamos características como si tiene ceras o no tiene ceras, cómo son los pigmentos, cómo es la diseminación isotópica del carbono, cómo es la acumulación de carbohidratos y básicamente cómo era la cobertura, cuán rápido cubrían el suelo o cuán no rápido. Y bueno, esas cruzas en cínico y en trigo se llaman, cuando una cruza está hecha así, las denominamos PT o Physiological Traits. Y cuando los comparamos en nurseries internacionales, en una de las nurseries que es Sawit, el 70% de las líneas PT estuvieron por encima del check en 2012. O sea que esas líneas que estuvieron hechas en base a cruzamientos fisiológicos, bajo condiciones de sequía, parecen ser bastante buenas. Y bueno, acá tenemos, este es el caso de una de las líneas que fue largada el año pasado, se liberó en Pakistán. Y esta línea es un buen ejemplo porque combina diferentes cosas. Este Sokol es un sintético derivado y también tiene cruzado un elite, que es pastor, tiene cruzados landraces, y entonces ya tiene 3 diferentes recursos genéticos. Y lo que vimos fue que tanto en sequía causada por riego por inundación, como sequía hecha por riego por goteo, la línea tendió a rendir más. O sea, tuvo mayor rendimiento y mayor biomasa en los dos ambientes. Y las dos sequías simulaban diferentes tipos de sequía. Y esto es la comparación con la línea, en las barras verdes es la nueva línea, que tiene landraces y sintéticos. La línea azul, o la barra azul, es la línea, pero solamente con las landraces. La violeta es solamente con el sintético. Y la negra es el check. Entonces, en todos los casos, fue acumulando características de los diferentes parentales que le fueron dando mayor biomasa o mayor rendimiento. Y esa mayor biomasa y mayor rendimiento estuvo reflejada en una menor temperatura del canopeo y en un diferente uso del agua. Y en esto lo vemos como el agua que quedaba residual al final del cultivo. Y la línea que más rendía fue la que menos agua dejaba en el cultivo. No estamos diciendo que era más eficiente, sino que usó el agua que había ahí. Y bueno, esto es una prueba fehaciente de que hacer cruzas basados en características fisiológicas, podemos trasladar esas características a las nuevas líneas. Ahora, ¿cuál es el próximo paso que creemos que debemos dar? Bueno, sí, ir a lo que a María no le gusta. Comprarnos un blimp, no, el blimp no, quizás, pero bueno, estamos probando globos aerostáticos, avioncitos, helicópteros, hacemos mapas y bueno, lo más estable sí parece ser el dron. De los policópteros parece ser, salvo que lo estrelle, como algunos programas de mejora que lo han estrellado en el primer vuelo. A mí me chocaron la camioneta con el helicóptero, no pasa nada. Pero esto creemos que es lo que permite hacer
ir y poner ensayos de 70.000 líneas y en el mismo momento tomarles una foto, porque el termómetro es muy lindo para 80 parcelas o para 100, pero cuando pasamos a 1000 o a 2000 o a 10.000 nos lleva todo 2 días para poder medir los plots. Y ahí ya tenemos asociadas diferencias de temperatura, de viento, de 10.000 cosas, diferencias de alturas que no estamos contemplando. Y entonces en estos casos sí, ir al campo con un dron sería efectivo. Y una prueba de eso es María Tataris, que es la postdoc que está trabajando en Remote Sensing, lo probó en diferentes ensayos que tenemos y comparamos cómo era la relación que teníamos entre rendimiento y biomasa con la temperatura del canopeo. Casi siempre las correlaciones, el coeficiente de correlación aumenta cuando medimos con el dron. ¿Por qué? Porque tenemos menos errores asociados a la medición. Cuando pasamos de parcela a parcela podemos cambiar el ángulo con el que apuntamos y no es la misma hora, entonces al fin de cuentas como que nos está haciendo más viable utilizar el dron que usar el termómetro, al menos para medir a campo. Otra de las cosas que pensamos que tenemos que hacer es desarrollar protocolos y seguir protocolos estandarizados, o sea, porque si cada uno sigue lo suyo, después no podemos comparar ensayos, y esos protocolos publicarlos y que estén fácilmente accesibles. Y para eso lo que hicimos fue, nuestro grupo publicó protocolos para medir características fisiológicas en trigo, que son cómo hacemos, son 2 manuales en los que decimos por qué medir cada cosa y cuándo y cómo medirla. Y traje algunas copias, están disponibles para que las agarren si les son útiles y se las lleven. Y si no, las pueden bajar de internet, son gratis y están fácil accesibles en la página de Siemens. Y bueno, por último, para ir por el lado de María, no son 6 personas, este es el pico de floración de nuestro programa, y esto es solamente el laboratorio de fisiología, no es el laboratorio de breeding, y se necesita gente. Y bueno, siempre un consejo que Matthew me dio a mí desde que entré en CIMIT es que bueno, está bien, tenemos que mirar los sensores y son muy lindos, pero nunca nos tenemos que olvidar de usar el mejor sensor que tenemos y la mejor computadora, los ojos y la cabeza, y ir al campo, que es otra de las cosas que decía Norman Borlaug cuando le dieron el premio Nobel. Le dijeron ¿cómo lo lograste? O ¿cómo te diste cuenta? Y bueno, ¿qué haces? Vas al campo, y después vas al campo, y después vas al campo. Y cuando las plantas te empiezan a hablar es porque más o menos están logrando algo. Así que hay que seguir. Los modelos, las plataformas de fenotipiado son útiles, pero también hay que seguir yendo al campo. Así que muchas gracias.